Estás escuchando el episodio 32 de Maciosare Podcast. Güey, ya mero nos acercamos, güey. Otra vez, nuevamente. Estamos Un paso más a la cerca vez, al Jorge. 40. Un paso a la vez, así se llegó a la luna y así vamos a llegar al ¿Te episodio fijas número qué 40. es eso? O sea, son más de... Son un chingo de semanas, güey. Que hemos estado aquí llevándole a la gente historia, güey. Mientras tomamos y nos ponemos ebrios, güey. Pobres de nosotros con tan difícil labor que ustedes pueden disfrutar desde sus lindos hogares por los cuales trabajan tan duro. Y pues, güey, nada más para recordarles que pueden buscar en Facebook el grupo, porque ya hicimos un grupo, güey. Sí, señor. Ahí para estar más en contacto con todos ustedes. Sí, señor. Todo lo que escuchen en el episodio pueden ahí hacer sus memes, hacer sus comentarios. También vamos a estar ahí poniendo dinámicas para saber qué temas les gustarían a ustedes. Entonces, en Facebook nos pueden buscar ahí en el grupo como Maciosareños. Los maciosareños. Ahí, Maciosareños, ahí póngale. Salud. Va a tener que contestar una serie de preguntas muy específicas. Porque nada más las personas VIP, los maciosares VIP, maciosareños VIP, Los maciosareños. van a estar ahí, güey. Sí, señor. Entonces, pues, güey, ¿qué pedo en este episodio? ¿Qué es lo que vamos a ver, güey? El día de hoy vamos a aprender acerca de uno de los personajes más influyentes en la creación de México. Una de las personas peor entendidas en la historia de México y más demonizadas, güey, a pesar de que solo fue una persona tratando de seguir adelante, sobrevivir y vivir su vida. Así Nada es. más y nada menos que Malitzin, mejor conocida como Malinche. Malinche. Mejor y malamente conocida como la Malinche. La Malinche. Entonces, pues, vatos y batas, Y amigos, bates. amigas, señoras, señor. Y Nos amigues. dejamos, amigues, nos dejamos con el episodio 32 de Maciosareños Podcast. Bienvenidos a Maciosare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio. Mi nombre es Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González, un gustazo volver a verlos el día de hoy. Detrás de la cámara se encuentra Joseph Ruiz. What's up, what's up? Y detrás de la olla tenemos nada más y nada menos que el señor productor Chalo Soto. ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sabemos en qué momento nos están escuchando. Ojalá y sea de día. Tardes ya. Ojalá y sea cuando a ti se te antoje escucharnos y lo No, estés a la disfrutando verga, más. de Sí, día. no, Ay. no, libre albedrío, como decíamos en el episodio pasado, como El decía Sor episodio. Juana, libre albedrío. Van a checarlo, la neta se puso muy bueno. Es el episodio 31. Sí, Y pues como usted lo escuchó en el comienzo del programa, pues vamos a hablar de un personaje que, pues güey, sabemos muy poco de este personaje que es Malitzin o la Malinche, güey. Como, Los igualados que le dicen. Como, Igual. que, güey, o sea, es un personaje que causa división, güey. Es como el América, güey. Sí. O sea, o la odias o la amas, güey, a la Malinche, güey. Como Malitzin. morena. Ay, güey, la vez a la... Ay, chalo, politizando, güey. De cualquier politizando, güey, manera ¿qué es que esto, chingue güey? su madre la América, güey. Que También, sí, de la eso pasada. sí, De cualquier eso sí. manera, güey. México se une en esa frase. Eso sucede sí o sí, güey. Entonces, Perdón, como decías ahorita, es un personaje del que sabemos muy poco. Sabemos Y muy tristemente lo poco que sabemos está equivocado, güey. o deja tú equivocado, güey. Está exagerado. Exagerado, O sea, ok. no nos da las proporciones reales para poder crear un criterio. Válgame la redundancia, güey. Un criterio real sobre la persona, güey. Y para empezar es de que se nos vende que la Malinche o Malitzin era una mujer, güey. Cuando en No es realidad... cierto, era código no binario. ¿O cómo le llaman? ¿Qué es No, género? no. A lo que voy es de que era una niña, güey. O sea, sabemos la diferencia entre... Bueno, cuando se encontró con los castellanos ya era una adolescente. O sea, ya era una muchachita, güey, por así Sí, decirlo. una O sea, muchachita. no era una mujer en la edad que ahorita concebimos. Porque igual para ese tiempo sí, porque por el Sí. lapso de vida, pues ya se le considera una mujer. Pero en nuestro actual, consciente, pues era una morrita, güey. Cuando se encontró con los castellanos tenía como 16, 15 años, güey. Pues es una Cuando niña, conocí a güey. Cortés, güey. Niña. O sea, no eres ni una mujer ni un hombre a los 16 años. Ni... Entonces estás en proceso de crear toda tu psique, güey, que te va a regir toda la vida. Y en ese momento se encontró Malinali con los castellanos, güey. Entonces creo que desde ahí entramos como en esta
discusión de que no, es que la Malinche, güey, nos vendió a los españoles. Y luego hay otras personas que dicen, no, pues es que la Malinche es la madre del mestizaje como tal. Entonces, justamente vamos a hablar de este episodio, de esta personaje en este episodio, para darnos cuenta si fue es una traidora o es la madre del mestizaje, y deberíamos estar agradecidos a lo que ella hizo, güey, prácticamente, porque, pues, gracias a lo que ella hizo, somos lo que somos actualmente, ¿no? Gracias a su traición. Ah. No te creas, no te creas. Pues es precisamente lo que vamos a averiguar, ¿no? A huevo. A ver si es cierto o no. Que, güey, qué interesante, güey, porque se me hace como una época bien importante de México y se me hace un término, o sea, por ejemplo, bueno, que de esto deriva el término malinchista, se me hace que está muy usado, todo el mundo lo usa sin entender realmente la situación, güey, y eso se me hace un grande problema porque, pues sí, chistines, ¿no? Y se vale, que, pues no es en serio. ¿Te gustan los tenis Nike en vez de los Panam? Malinchista. Sí, güey, o ¿Te sea... gusta Adam Sandler en vez de Eugenio Derbez? Malinchista, güey, es lo mismo. Son igual de chistosos y genios para la comedia, güey, nada más que diferentes nacionalidades. Exacto. Pero, güey, pues se me hace bien importante, güey, más porque es de una época, la época que empezó a forjar a México como lo conocemos el día de hoy, güey. Se me hace una figura demasiado importante como para nada más hacerlo a un lado como traidora. O sea, para simplificarla ándale, en nada más fue el ayudante de Cortés, cuando pues, realmente fungió como algo más importante, güey. Porque se me figura que eso viene como de un razonamiento muy contemporáneo. De que, ay, güey, pues es que en vez de ponerse a trabajar nos traicionó y nos vendió a los castellanos. De que, a ver, espérate. No sabes el contexto que ella tuvo que... Y cómo llegó, güey, que es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. A ver, güey. Porque la vida en esas épocas, en esos tiempos era muy dura, güey. Para este texto que escribí, güey, me basé en varios libros, güey. Nada más quiero reconocer como mis fuentes principales, por así decirlo, güey. Porque luego nos dicen de que, ay, sí, habrán citado, de que sí. Pues para decir cualquiera. A ver, digan dónde sacaron esa información. Uno de los libros es Soy Malitzin, de Pedro J. Fernández, güey. Otro libro es Amor y Conquista, de Marisol Martín del Campo. El otro libro es La Malinche, de la historia al mito, de Fernanda Núñez Becerra. Y de Malitzin o La Conquista como traducción, de Federico Navarrete, güey. Mentiras, no te creo. Esos fueron los libros que leí, güey. No es cierto. Mentiras. Todos, güey. Todos, güey. ¿sí? Ahí están. No están tan grandes, güey. O sea, son, por ejemplo, mira, unos de 168 páginas. Ay, güey. No están tan grandes, güey. Tienen estos dibujos, güey, que abarcan toda una página. Y sí. O sea, justamente sí, güey. Ajá, porque justamente te hablan porque de la Malinche, ¿cómo decirlo? Por escrito no hay mucho, güey. O sea, los frailes, las fuentes que existen son de frailes que estuvieron durante la conquista y post-conquista, güey. Entonces, hay mucho escrito y a la Malinche la toman como algo de pasada porque viene como... escrito muy poco de ella. Entonces, en muchos de estos libros, por ejemplo, el de la Malitzin o La Conquista como traducción, güey, manejan mucho los pictogramas que los mismos indígenas de las zonas plasmaban en sus paredes, güey, para describir lo que ella era. Entonces, sí, porque no tenían lenguaje escrito, ¿no? Era exactamente. Entonces, todos estos libros, dibujos. Algunos están basados en los pictogramas, güey, otros en narraciones que hacían los frailes y otros en la lengua, no, ¿cómo se llama? En el lenguaje de persona a persona, por así decirlo. El de esta persona contó esto boca y esto. Ajá, exacto. Entonces, son como... Por eso se me hizo muy interesante estas mezclas, güey, porque tienen como todas estas fuentes posibles para poder crear una historia de lo que era esta persona, güey, o esta mujer. Sí, creo que es importante, si estás aprendiendo historia, consultar diferentes ángulos con los cuales ver a la época o a la persona que estás estudiando, o aprender nada más simplemente leer de diferentes fuentes y a lo mejor varían, cada una va a variar en lo que está tratando de comunicar y en sus fuentes, pero siempre a final de cuentas encuentras ahí como ciertas cosas similares que son lo que se puede consensuar que es pues lo que sucedió, ¿no? O lo que por lo menos todos estamos de acuerdo que fue de esa manera. Que sucedió, güey. Entonces... Sí, señor, a ver. Vamos a empezar, güey. Guacha.
La caída de Tenochtitlán es un suceso histórico que no solo cambió culturalmente la zona mesoamericana y andina, sino que fue un evento que cambió el mundo entero. Las sociedades mediterráneas, es decir, europeas, africanas y asiáticas, se encontraron y se sumergieron en una inevitable integración cultural. A través de la conquista de México, o de este suceso, güey, los dos océanos se unieron, güey, y empezó a crecer el comercio, todo el intercambio de culturas, ¿no? O sea, gracias a este suceso se fusionó la humanidad como tal, güey. Por eso es muy, muy, muy importante. Güey, pues es que perdón que te interrumpa, pero es que es un suceso tan grande como la humanidad se está reencontrando después de haberse separado, de que caminaron por un pinche puente de hielo hace decenas de miles de años y ahora se están volviendo a reencontrar. No es cosa de cualquier día, güey. Deja tú de encontrarse, güey. Integrarse, o sea, porque fue una fusión, güey. Porque precisamente hay teorías como que de que los chinos tenían contacto con Mesoamérica. Los noruegos ya habían llegado a Norteamérica. Entonces, pues no es de reencontrarse, sino de reintegrarse, güey. Es una manera muy inteligente de ponerlo. De una vez, ahora sí, de fusionar todas esas culturas, güey. Pero, el día de hoy, güey, me quiero concentrar en un personaje fundamental en este épico e histórico momento. Quiero contarles de un personaje que con sus palabras y acciones fue la causa de consecuencias ambientales y sociales, güey, que removió a nivel mundial la importancia naval e inició una transformación urbana que impactó en la memoria escrita, estética y política de lo que hoy llamamos México, güey. Cuando hablo de remover a nivel mundial la importancia naval, es de que a través del encuentro de estos dos mundos, güey, de que ya cae Tenochtitlan y de que España empieza a sacar mucho oro y todo, empieza la piratería y que ahí empiezan los ingleses a jugar y empieza a existir una ruta de comercio, güey, que empezó a aprovechar, todo el mundo empezó a aprovecharse de esa ruta, ¿no? Porque era un lugar donde se movía mucho oro, güey, era mucha riqueza, güey. Sí, entonces a huevo alguien tenía que tratar de robarse partes de eso, ¿no? Deja tú robar, que cobrar impuestos, porque ese mar... Pues por eso, güey, robar, güey. Es lo mismo, bueno, güey. exactamente. Ladrones de cuello blanco. Sí, güey. Entonces, güey... De ahí sale Piratas del Caribe y Jack Sparrow, güey. Claramente, obviamente menos pendejo como el pinche Jack Sparrow, pero... Y Johnny Depp. Las primeras tres, al tiro porque te demandan por difamación, güey. Vale, verga, pinche Johnny Depp. Me cago en tu cama otra vez, otra vez, confesado. Vez, no, mi amiga Amber me dijo, güey, yo le creo. Entonces, entonces, así de importante fue esta mujer, güey. Que una mujer que no es sumisa y desnuda, güey, como la pintó Diego Rivera, güey. Una de sus muchas pinturas en contra como de este suceso, güey. No es una mujer chingada, como lo dijo Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, güey. Al contrario, güey, creo que es una mujer valiente, inteligente, güey. No, una mujer inteligente, güey. Ni siquiera chingó, güey. Sí. O sea, ella simplemente aprendió a sobrevivir, güey, en un contexto repleto de hombres, güey, llenos y hambrientos de poder, güey. Que es lo que realmente sucedió. Tú puedes poner a Moctezuma, güey, y a Cortés, independientemente seas indigenista o españolista, castellanista, como lo sea, güey. No importa, los dos güeyes querían el poder, güey. Sí. Y Malitzin logró destacar sobre esos dos grandes poderes masculinos, por así decirlo, que en el mundo, en esos tiempos, pues, güey. Y en cualquier tiempo, güey, así el moverte en las grandes esferas del poder es un pedo, güey. Si eres mujer, está muy cabrón. Y esta morra, pues, logró ser una pieza fundamental, ¿no? Damn. Entonces, güey, la Malit... Este personaje tiene 4 nombres. Decir Malinche. Es que, pero me iba a equivocarme, güey. Iba a tropezarme, güey. Porque justamente lo que voy es de que este personaje tiene 4 nombres, güey. Okay. Entonces, el primero es Malinali, que es lo que se conoce, varios historiadores coinciden que era su nombre de pila, por así decirlo. Okay. Y luego Malitzin, que es cuando ya avanzada su vida es raptada. Y luego Malinche, que es cuando está con los castellanos. Y Doña María, que es después de la caída de Tenochtitlan. Entonces, a él se le conoce, tiene 4 nombres, güey. Entonces, La vida son cambios, güey. Exactamente, güey. Y por eso me quiero enfocar, de Malinali a Malitzin, güey.
porque ya Malinche y Doña Marina, perdón. Las galletas. Doña Marina es una historia que ya se puede simplificar y ya se puede conocer en muchos historiadores, pero que lo que creo que es importante aquí es saber de dónde viene ¿Cuál fue esta su mujer, origen, güey. no? Ajá, Ahora sí exacto. que El origen. Malitzin Origins. Ándale, güey. ¿Qué, güey? ¿No te gustó esa película de Wolverine? Ay, pues qué hace. El ¿La de origen de Orígenes? Inception. Dije, oh, Ah, ya no. Pero se llama Inception, ¿no? O sea, ¿Orígenes? el origen. ¿El origen? Ah, bueno. En español. El origen. La plantada. No mames. Perdón, pero bueno, Malitzin. Mujeres valientes. Exacto, pues mujer, ándale, pues estamos, güey, en este mes hablamos en el episodio pasado de Sor Juana. Sí, Ahora sí, vamos a hablar de Malinche, güey. Pues igual, pues nos seguimos con esta serie, ¿no? Estaría chido seguir hablando igual. Ahí. Sí, estaría chido a ver si les gusta que el julio sea el mes Que de los hombres hablen de la mujeres mujer. chingonas. Ay, Güey, ¿qué tiene, güey? ¿Qué tiene, güey? Lo Y importante en es mayo hacemos conversar el Día de esto. los Padres. Sí, Lo ándale, cambiamos, güey. lo Somos cambiamos. Masusare, güey, a la verga. Entonces, para comenzar a hablar más o menos de este pedo, ya tú lo decías. O sea, el término malinchista es amor por lo extranjero. Ok. Entonces, eso se pasa en cine, en música, en arte, en cualquier ámbito. Si tú prefieres algo extranjero, Sí, eres en malinchista. lo que güey. seas, güey. Si prefieres Taco Bell que unos tacos de tripitas de la esquina, eres un malinchista, güey. Y que lo eres si no son unos Doritos Locos Tacos, güey. Los Doritos Locos Tacos. Jorge, también, Jorge, güey. Jorge. Ay, O playeras gringas que estoy viendo ustedes, ¿no? Vamos al Karate Kid. También, Güey, no, Ben ¿Tú Davis, qué, güey. japonés? ¿De qué, güey? Sí, mira, el DC aquel, güey. No, hombre, estamos... Mis calcetines son mexicanos, güey. Así que Los tiene... producen en México, pero los venden Los en producen en Estados Unidos. Entonces, o sea, pero por eso hay estos dos puntos, güey, de que muchos dicen que es una traicionera y otros dicen que no. Y aquí te voy a comentar por dos de las razones por las que nace estas dos vertientes, güey. Ok, a ver. Una, es de Federico Navarrete, güey. Y en su libro Malitzin, o La Conquista como traducción, menciona que esta niña que se convirtió en mujer ha sido objeto de agresiones y ataques por parte de historiadores y escritores que la consideran como una traicionera por ayudar a los castellanos en lo que históricamente se conoce como la conquista de México. O sea, este güey está diciendo, en los últimos años, o sea, hay güeyes que se dedican nada más a o sea, desprestigiar y güey, hablar mal de esta morra. Está bien güey. raro cuando lo pones de esa manera de que... Es que hay güeyes hombres que se dedican a atacar a una niña que está tratando de sobrevivir y hacerla Ay, sonar mal. Y que ella fue la que ocasionó toda la caída de México. No. Es que por tu culpa, y tus rodillas separadas... Güey. Causaste que cayera una civilización. Que relájate. Entonces, güey. eso es lo que dice Federico Navarrete, güey, que así hubo una campaña muy cabrona en contra de Malinali. Pero también Fernando Núñez Becerra, güey, menciona en su libro La Malinche, la historia al mito, que el retrato de la Malinche en la época populista de Lázaro Cárdenas alcanzó una altura nacional, tanto en su positivo, de heroína nacional, de madre de la patria, como el negativo, dando origen al malinchismo, al malinchista, y reemplazando así el antiguo discurso sobre si la Malinche había traicionado o no a su pueblo. O sea, con Cárdenas surgió como de todo este movimiento en que ya empezaron a poner a la Malinche como, no, pues es una heroína, güey, también, es la madre de esto. Pero también así surgió como, es la traicionera, pero se logró quitar como el pedo de que era la traicionera. Justo con Cárdenas, surgió como esta parte también de verla como una heroína, güey. Sí, pues es que justo con Cárdenas se está tratando de dar vida como que a un nuevo proyecto de nación, ¿no? Entonces precisamente esto de tratar de encontrar nuevas razones para legitimizar, ¿no? Y eso lo encuentras en la historia. Pues, por ejemplo, en esta situación con Malitzin, ¿no? Que está tratando de entenderla como madre de la patria, pues para entender, justificarnos a nosotros mismos de que, güey, pues es que tiene sentido ver lo que hizo esta persona, es nuestra herencia, es nuestra cultura. Exactamente. Y la verdad que sí lo es, güey, aunque no quieras, güey, o sea, fíjate, desde entonces está una persona tratando de sobrevivir en los desmadres de lo que en un futuro sería México, güey. Pues es bastante similar al día de hoy, güey. Exactamente, ¿Y güey. no hay algún equivalente así de un tipo de personaje así en otras culturas? En la... O sea, un Entonces, hombre, debe quieres haber. un nombre para... quieres un personaje. No, Pero es bueno, que, bueno, ¿no? ¿A qué te Así refieres como como que al...? en la
En el Día de Acción de Gracias, ¿no? Como hay un... Como Jesucristo que tenga un Buda, que tenga un Krishna. No, como un personaje así, creo que Se ha visto así como un traidor a... Ajá, algo así. Es sí, que más esa o menos, historia ¿no? del héroe Como de Hamlet. perdido, güey. Del héroe desterrado y todo, o sea, tiene como mucho de esta situación, güey. De esta, de esta princesa, en este caso, güey, que es desterrada de su reino y luego regresa con más poder y luego lo toma y se crea como este nuevo imperio, güey. Sí. Entonces... Nomás México sí la dejó como algo negativo en la Malinche. Nomás México, en Huexico. No sé, güey, sí, todos agüitados, todos... Porque si hay otras figuras como históricas de traidores, güey. Pero ninguno es lamentarse así como que... Es que por tu culpa. Juana de Arco. Es Santa Ana, güey. Es uno de ellos. Pero otra vez... Pero hay gente es que una los figura admira. que... Es que por tu culpa. O sea, que pues sí, pero... Copérnico. Bueno, Pero, güey, o sea, y justamente para poder comprender como todo lo que envuelve a la Malinche, güey, que es la conquista, primero hay que entender que la conquista fue un producto de una negociación, güey, de alianzas, de acuerdos y sobre todo, güey, de una traducción. Wow. Que es aquí donde entra Malitzin, güey. Que es justamente, o sea, aparte de las guerras que sí hubo todo, pero, güey, la mayor victoria fue por una viruela, güey. Wow. ¿Sí me explico? Sí. Y las alianzas, ¿no? Mucho antes de que los pueblos se unieran y de que crearan y atacaran, mucho antes de eso hubo justamente este pedo, güey, una negociación, güey. Y una negociación no se hizo sin una traducción, que es lo que Malitzin hizo, güey. Sí. Entonces, por eso es que el personaje principal, güey, de lo que me gustaría hablar el día de hoy, o de lo que estamos hablando, güey, es de que Malitzin tenía el dominio de la lengua, güey, que es la principal frontera entre los hombres. Es la lengua donde se inicia o se termina el entendimiento humano, güey. Wow. Y es donde se encuentra el principal obstáculo cuando se entra a un territorio desconocido. Entonces, si no hubiera sido por Malitzin, güey, no estaríamos aquí. Para empezar, creo yo. Sí, porque ella pudo ayudar a tener estas conversaciones que llevaron a lo que el día de hoy es México. ¿Cómo habrá aprendido ella el castellano? A eso. Pero me Qué adelanté. curioso que lo mencionas. Te Porque... aparezco en la mañanera reportero. Ya sé, Ay, perdón. Ya sé, güey. Oiga, señor presidente, ¿pero por qué usted es la verga? Creo que bueno, con lo Ay, güey, no es cierto, güey. Siempre le preguntan Ah, cosas ¿qué así como... crees, cuando estaba lo del COVID a Gatell, ¿cómo lo cagaban así de que... Gatell, de que ya pinches cubrebocas los tenemos que usar. Y luego un güey... Pero si el detergente Clorox dice que el COVID-19 no necesita cubrebocas, necesitamos usar cubrebocas. Y el Gatell nomás lo veías así como... No, sí, Le estoy diciendo... Como que no ¿Qué? entiendo la pregunta, estoy muy meco. Pero se aventó. No, güey, es como... No, Te acabo de decir. Pero bueno. No, pero rápido, aparece chiste cuando se contagió el presidente de COVID, pero salió Gatell. Él no tiene fuerza de contagio, él tiene fuerza moral. Así voy. Con eso me voy. Sí. ¿Eso dijo? Eso dijo. Pero prosigamos. Antes de que empiece a enojarse Georgie. Güey, ya, para los que no están viendo, Jorge está agitando su puño en el aire. Estoy a punto de levantarme. ¿Cómo hablan así de mi cabecita de algodón, cabrón? No, es que no me puedo levantar ahorita porque se van a notar. Me duele, porque me duele. Bueno, entonces... Vamos a empezar a hablar... como les decía ahorita, son varios nombres. Es Malinali, Malitzin, Malinche y Doña Marina, güey. Sí. Entonces vamos a empezar por Malinali, güey. Ok, a ver. Malinali, güey, es muy poco lo que se sabe de ella porque pues prácticamente no se tiene registros de los esclavos en ese tiempo. Entonces, pero se dice y varios historiadores coinciden en que nació los primeros años del siglo XVI en Olutla, lo que actualmente es el sur de Veracruz. Al inicio del 1500. Era una región principal para el comercio de Mesoamérica, güey, donde se convivían y se enfrentaban las largas tradiciones migratorias y comerciales de los chontales, chicalancas y junto al expansionismo de la triple alianza, los mexicas, texcocanos y acolhuas. O sea,
Olutla era un lugar donde convergían un chingo de culturas, güey. Malinali creció en la corte del señor del lugar, güey. Por esta razón se cree que Malinali hablaba, aparte del olutleco, maya chontal, náhuatl y también náhuatl en su variante más elegante y refinada. O sea, el tecpillotayi, güey. Conocida como la lengua de los nobles y más adelante, güey, en su difícil vivir aprendió maya, yucateco y castellano. O sea, lo que voy es de que Malinali desde morrita sabía hablar el idioma de su lugar de origen, que era el olutleco. Y porque se movía un chingo de gente por esa zona, aprendió maya chontal, güey. Aprendió náhuatl y el tecpillotayi, güey. Que es, o tecpilotali, no sé cómo se pronuncia. Pero que es conocida como la lengua de los nobles. Es decir, ella aparte de la lengua sabía los modales que se tenían que hablar a las personas importantes del lugar, güey. Porque era hija de un señor. Por eso decía ahorita, era una princesa, güey. O sea, tenía que saber los modales de la casa, güey, por así Era decirlo. otro Sor Juana Inés, casi como me dicen. Güey, o sea, es que... Ilustrada. Más o menos. Era una persona que pues sí, tenía sus privilegios, güey, hasta cierto punto, güey. No, más bien como que en esta, pues la inteligencia, ¿no? O sea, era muy... Ándale. Y luego, aparte, güey, de esas lenguas que sabía, que era oluteco, chontal, náhuatl y tecpillotali, güey, después aprendió maya yucateco. Porque no todos los idiomas mayas son iguales. Ajá, entonces, hay por zonas. Entonces aprendió maya chontal, maya yucateco. Y cuando conoció a los castellanos, pues aprendió español o castellano. Entonces ya sabía hablar español y también sabía comunicarse de esta manera. Eso a lo que voy. Esto que te estoy diciendo es antes de entrar con Malinali, güey. O sea, era la hija de este señor. Sí. Y todos los idiomas que manejó, ¿no? Hija del señor. Güey, es que está cabrón. Es una inteligencia, a mí se me hace una inteligencia muy específica aprender idiomas y aprenderlos fácilmente y absorberlos así como si nada y nada más aprender varios idiomas. A mí se me hace como un tipo de superpoder muy específico, güey. Entonces se me hace bien cabrón, lo admiro. La neta sí, está cabrón aprender tantos idiomas, güey. Entonces, pues, güey, la historia de Malinali, güey, como tal, comienza a los 9 años, güey. A los 9 años, una niña, güey. Y según esto, Pedro J. Fernández, en su libro Soy Malitzin, dice, vio morir a su padre, o sea, el cacique del pueblo. Del pueblo. Muerto el padre, otro hombre debería tomar el poder, siempre y cuando los mexicas estuvieran de acuerdo. Y es así como comenzaron a llegar a Olutla, guerreros y comerciantes de los mexicas, para poder reclamar y empujar quién debería tomar el poder, güey. Es en este tiempo cuando Malinali comienza a sentir miedo, ya que desde los 9 años había sido adoctrinada bajo el influjo del poder mexica, quienes eran los que llegaban a su pueblo a cobrar tributos y los cuales incluían mercancía y esclavos, güey. O sea, desde niña ya sabía que los mexicas cuando llegaban se llevaban de todo. A su temprana edad, Malinali había escuchado el destino que tenían los esclavos que eran reclamados por los mexicas. Eran sacrificados en una piedra en nombre de su dios. Fue a los 9 años cuando Malinali fue entregada por su madre a pago de tributo a dichos enviados. Es decir, la madre la regaló para que los enviados de Moctezuma no fueran a hacer una rebelión y fueran a tomar la ciudad y tomarlos como rebeldes y después el ejército mexica llegara y los tomara, güey. Ok, cabrón, o sea, entonces le envió así como que, tú sálvate. Te la regaló, o sea, la regaló, güey. Sí. La regaló, o sea, fue así de que, güey, ahí está pedo, esta niña, güey. Así como... Sí, güey, prácticamente. No te enojes conmigo, güey, no me mates, güey. Toma a mi hija mejor. Sí, ten a esta niña. Sí, o sea, es que fíjate cómo, güey, ya sé, ¿no? Así como, güey, no, pues no tengo eso. Mira, imagínate cómo está el pedo de que para salvar a toda una comunidad, güey, tenían que regalar niñas, o sea, porque no se fue sola, güey. O sea, ya fueron varias niñas y niños y esclavos. Varios regalos, güey. Ajá, varios tributos. A ellos lo llamaban tributos, güey. Le llamaban aportaciones. Entonces, güey, está cabrón, güey. Está denso, güey. Pues qué zarro. O sea, porque el... México mágico, como siempre, así. Sí, güey, o sea, pues y en todo el mundo. Y en todo el mundo, o sea, así era, en güey. verdad, o sea, el que eso se vea como algo raro que no debería de hacerse es muy reciente, güey. O sea, todavía, pues...
Güey, pues no. No, esto es muy reciente, güey. O sea, en verdad sí era como funcionaban antes las cosas, güey. Y era algo normal, güey. Pues antes de que el señor feudal va a casar a su hija, pues eso es nada más parte de un trato más grande con otro señor de importancia, poder e influencia, ¿no? Exacto, Y ese güey. señor de importancia, poder e influencia se va a casar, pero es nada más un trato para conseguir. O sea, no escoge a la mujer que le gusta o a la que dice, de la que se enamora, sino también toma mucho más en cuenta qué conlleva ese trato, o sea, si me caso con ella, qué dinero me van a dar, qué tierras me van a tocar, qué herencia que va para ella va a ser mía. ¿No? Casi para... Pues sí, güey, sí. En verdad, o sea, hasta en los juegos de Total War, así es el personaje de las princesas, casi es como, pues este instrumento es para casarla o seducir a otros hombres y que la caguen What? y les ganes. Ay. Pues prácticamente, güey, así regalaron a Malinali, güey. Malinali. O sea, a los 9 años la mamá le dice, ¿sabes qué? Ahí te guachas, te vas con Báñate. estos güeyes, báñate, ponte tu mejor huipil y le hace unas trenzas. O sea, Pedro J. Fernández sí menciona que le hacen como una ceremonia rápida así de la que se peine, que se ponga cierta el huipil, cero barash que significaban en ciertas cosas como pues ya eres una mujer a los 9 años. Sus Güey. quinceañeras, ahora. Ya, sí. Ándale. Una 15 a los 9 años. Una quinceañera a los 9 años, güey, ándale. Y pues resulta que fue en el transcurso de Olutla a Tenochtitlan, cuando a Malinali fue raptada por 2 hombres que la tomaron mientras ella se bañaba en un río, güey. Anda. O sea, Pedro J. Fernández, menciona que los mexicas en algún punto pues iban con varios esclavos y todo. Hay un río, ven a la niña, es una niña, güey. Ya iba muy mal y no podía llegar en mal estado a la ciudad. Entonces fue así como, güey, pues vete a bañar. En lo que nosotros estamos aquí como cuidando a los otros esclavos, yendo a cazar también, porque eran días. O sea, estamos Sí. hablando de que de Tenochtitlan a Olutla, pues sí eran varios días de camino. A pie. Pues sí, pues a pie. Prácticamente. No, pero no había otra cosa pues sí, en la de cual que subirse. Malinali se fue a bañar a un río y ahí la raptan 2 güeyes y se la llevan a Potonchán, güey. A un lugar que era el dueño, que era en Tabasco más o menos, y que el señor era el señor Tascop, güey. Entonces se menciona que la raptaron, se la llevaron en un río y durante varios días acá siguieron la corriente del río, llegaron a Potonchán. Y pues el señor del lugar, que se llama Tascop, pues prácticamente le dijo que él conocía a su papá, el cual sabía que había muerto recientemente, y que por ciertas relaciones que ellos tenían, él la iba a aceptar como una de sus concubinas, y que iba a evitar que se la llevaran a Tenochtitlán para sacrificarla. A la verga. Ay, Entonces fue así como, pues te salvé, Sí, no ya te van sé. a matar, Va a ser mi pero concubina. ahora vas a ser mi esclava, exacto. Sí, güey, una Gracias, esclava güey. sexual de que te voy a salvar. En vez de que te violen allá, vas a tener el privilegio de que te viole yo. Nada más yo. Estás salvada. Ah, güey. Sí, así que pinche salvación No, pues, es esa, gracias, güey. joven. Vete a la verga, güey. Pues imagina, eso fue y eso la mantuvo viva, güey, hasta cierto punto. Pero bueno, porque a lo mejor y la llevaban para sacrificarla, ¿no? O algo. Los mexicas eran esclavos, güey, Bueno, regalados. sí. Iba a huevo, iba a ser sacrificada, güey. Sí, se trataba de conservar la vida, entonces supongo que pues sí la salvaron. La salvaron Sí, ¿no? del sacrificio, Del no sacrificio. de una mala Ajá, vida. ándale. Sí, la idea es Entonces, que te den como propiedad, no la salvaron. No la salvaron, exacto. Entonces, Malinali llega a las tierras del señor Tascop, güey, a Potonchán. Empieza ahí a adaptarse, por así decirlo, güey. Poder hablar incluso, güey. Entonces, por el mismo pedo del trauma de pues haber salido de que la raptaran de Sí, no solo te raptaron, Te sino vendió tu raptaron mamá. después de que te vendió tu te mamá. vendió tu mamá y luego te raptan, güey. O sea, trae este shock y no hablaba. Entonces, las mujeres del lugar, cuando le preguntaban que cómo se llamaba, ella no decía nada. Entonces le empezaron a decir Malitzin. Oh. ¿Qué significa noble esclava? La noble esclava. La noble esclava, güey. Que era, o sea, pues era hija de un noble, güey, de un señor, pero que ahora ya era esclava. Entonces se supone que le empiezan a llamar Malitzin, güey. Y durante para este momento, cuando le empiezan a decir Malitzin, ya estamos hablando que ya tiene como 14 años, güey. 15 años, o sea, llegó a Potonchán a los 9 años
y luego a los 15 años, de repente empieza a escuchar que llegan hombres guerreros del señor Taskov, güey, al lugar, gritando que llegaron, que hay hombres en ciudades en ciudades hechas de madera, güey, en el mar, y que son blancos y que son barbados y la chingada. Y que algo así como de que montan venados sin cuernos. Sin cosas cuernos, así, ¿no? exacto. Ay, güey, qué pinche miedo. O sea, el de escuchar así... Porque aparte el color de la piel, la diferencia de color de piel debe ser algo impactante. Si estás toda tu vida acostumbrado a ver a un tipo de color de piel, luego de repente ves otro tipo de color de piel con estos pinches metales brillosos bien raros, güey, montando un animal que no habías visto, güey. En Sí, una llegaron estructura diciendo... en el agua que... Llegaron diciendo que que la piel de las personas que venían, de los hombres que venían en esas ciudades era reflejaba el sol la luz del sol. A la ver. O sea, es que, güey, y no por querer ser racista, ¿no? Pero nada más tener, o sea, este choque cultural, güey, debe de ser impresionante, güey. O sea, sí, porque nunca antes habías visto algo así. Y ahora de repente hay algo así, güey. Entonces, pues, güey, no mames, qué pinche sorpresa, güey. Luego más si venían con toda esta tecnología que no ubicaban, güey, pues no mames. Entonces, imagínate, güey. O sea, a los 15 años empiezas a escuchar eso. Llegan hombres de guerreros de tu señor, de donde vives, güey. Empiezan a decir estas cosas. Y luego el señor del lugar, el señor Taskov, se emputa, güey. Manda a hablarle a todos sus consejeros. Se encierran horas. Y empiezan a platicar y hablar. Y el señor Taskov sale y les dice, no, espérense. No va a pasar nada malo. Todo está bien. 2 días después, güey, se van. Todos los guerreros de Potonchan. Ajá. Y Malinali se queda, pues, con todas las concubinas, güey. Están tratando de hacer sus quehaceres, güey. Tejer, hacer la comida y todo. Y luego se empiezan a escuchar como truenos a lo lejos. A ver, y no está nublado, ¿no? Y no está nublado, no hay ¿Qué está nubes, pasando? güey. Entonces No. Malinali prácticamente es como, a la chingada, ¿qué está pasando, güey? De repente ve llegar a varios guerreros de Potonchan, güey. Acá vienen tristes, güey, melancólicos, agüitados. Que dicen así como, no, valió verga y la chingada. Ay, y luego llega el señor Taskov. Atrás de ellos, todo emputado. Ordenando a todo su comité otra vez. Así como, vamos a hablar de este pedo, güey. ¿Qué está pasando? Se meten, güey, a un cuarto. Todas las concubinas nada más están así como, güey, ¿qué chingado está pasando? ¿Qué es lo que va a suceder? Pasa toda una noche. Al día siguiente a Malinali, en este momento Malitzin, la despiertan, güey, como a las 4 o 5 de la mañana, en la madrugada, y le dicen, ¿sabes qué? Báñate. Otra vez. No, Sí, chica. güey, prácticamente, Puta madre, güey. ya sé- Báñate. Ya sé dónde va este pedo. Báñate y pásale a aquel cuarto, güey. Báñate. Entonces ten se levanta, este güey, talco. desnúdate, quítate el huipil, báñate y pásale a aquel cuarto. Entonces cuando Malitzin se va al otro cuarto, descubre a otras 19 morras que ya le estaban vistiendo como con collares y le estaban dando como canastas con frutas y la chingada, güey. Y ahí es cuando el señor de Potonchan, güey, Taskov, llega y le dice, vámonos. Sin decirle nada a Malitzin, se la llevan, güey. Caminan varias horas y luego llegan a un lugar abierto donde está un fuerte, por así decirlo, güey. Donde hay varios hombres, güey, con armaduras, güey. Barbones, No. con pelos en la cara, güey. Y pues ahí es cuando Malitzin se encuentra por primera vez con los castellanos, güey. Es el señor Taskov, güey, para evitar una guerra o para evitar una invasión a su pueblo, güey. Pues le regaló estas 20 vírgenes y regalos y la chingada. Bueno, 20 mujeres. 20 güey. mujeres. porque no Y sabemos la vírgenes. batalla que les hablaba, güey, es la batalla de Centla, que sucedió el 14 de marzo de 1519. O sea, sí está registrado como el momento en que los españoles llegaron y luego todos los de Potonchan se les fueron. Y estos güeyes, nada más por el puro poderío militar que traían, de sonido también, o sea, los cañones, pistolas, Es todo. impresionante ese pedo. No los vencieron, nada más los hicieron echarse para atrás. Fue así como, cabrón, estos güeyes,
¿Qué chingados Eso es traen, güey? vencerlos, güey. Eso es la definición Bueno. de vencer y ganar una batalla. Pues no, es que no, porque no capturaron a su capitán. Sí, no, pero Bueno, se quedaron... en ese sentido de guerra, Pero no- se no quedaron, capturaron se a quedaron nadie. con el campo de batalla e hicieron retroceder al enemigo. Esos son dos criterios para vencer. Bueno, en Risk. En Risk No, estamos de acuerdo. en guerra en general. No, O sea, es que justamente ese es el pedo de hablar de los... del sentido de guerra que tenían Sí. en Mesoamérica Sí, y en muy Occidente, importante güey. O sea, definición, güey. es justamente por algo también en algún punto cuando los españoles se enfrentaban aquí en Mesoamérica era nada más peleaban de día y paraban las batallas y luego se continuaban el siguiente día porque la noción de guerra, sí, ahorita occidentalmente así creemos que es y sí, es el Risk y es el juego, sí, es ganas. Pero antes, sobre todo en Mesoamérica, güey, el sentido de guerra y la forma en que se hacía era muy distinta. Sí. Desde ahí empieza el choque, güey. Sí, porque... O sea, porque es como, sí, yo me retiré, pero no capturaste ningún capitán mío. No me ganaste, güey. Nada más, pues voy a reorganizarme. Ese puesto que tienes ahorita te lo estoy dejando. No es me venciste. Pero ahorita es como dijiste, pues llegaste, te fuiste y ya tomé. Sí, eso suena a que los vencieron, güey. O sea, es que la verdad, güey, entiendo lo que vas, güey. Porque, por ejemplo, o sea, como se hacía en Mesoamérica, no hacías guerra para matar al enemigo. Hacías guerra para capturarlo, llevártelo de vuelta a tus pirámides y sacrificarlo a tus dioses. Y esos güeyes están tratando de romper unas rodillas para poder capturar a un güey vivo y llevárselo vivo a sacarle el corazón. Mientras que los españoles están tirando a matar, güey. Están disparando a la cabeza, güey. Están cortando cuellos, güey. Están asesinando. Y aunque haya sido en ese entonces de esa manera, güey, el choque cultural y todo eso, güey, pues los que terminaron ganando son los que hacían la guerra de esta manera bien brutal, güey. Entonces, pues sí los vencieron, güey. Y mira, no nada más porque espérate, no nada más porque los hayan mandado corriendo de vuelta a su casa, güey, porque se quedaron con el campo de batalla, sino porque después, contra los que pelearon, les mandaron una comitiva de mujeres para que ya no siguieran peleando, güey. Eso es un tributo del perdedor, güey. O sea, se dice y no pasa nada, güey. Perdieron una batalla, No güey. sé, ahí pongan en sus La comentarios. perdieron, güey. Yo digo que no la perdieron, no pasa o sea, nada, no. Bueno, no la perdieron, Güey, no la ganaron tampoco. Es como fue, Sí. fue como el round one, güey. Así como no hubo un final, así no hubo un fatality. O sea, Ajá. nomás fue así como, ok, hubo acá, ¿qué pedo? Porque también había, o sea, Potonchán tenía muchos más guerreros, güey. Ajá, Pero, los cuales regresaron todos justamente, agüitados no, a su casa. justamente, güey. Tú lo dijiste. Justamente el pedo de lo que se presume de que por qué Moctezuma, güey, dejó entrar a los españoles y todo viene de toda esta cosmogonía donde se decía que los grandes señores, los grandes sacerdotes sabían que el hacerle guerra a estos hombres no iba a solucionar nada porque atrás de ellos iban a venir más, güey. Ajá. Entonces era mejor recibirlos y que estuvieran a gusto para que los demás no vinieran. Aunque ellos sabían que estaban mejor, o sea, de soldado, de números, no les iban a combatir. ¿Por qué? Porque eso no iba a servir de nada, porque iban a venir más. Entonces era el mejor no seguir peleando, güey. No es una derrota, es fucking humildad, güey. Es decir, ok, güey, no nos vamos a partir la madre, güey. Sí, ajá. Y Entonces, bueno, hay Sí. que lo comente, güey, la gente. Sí, no, o sea, pues digo, podría ser así como que humildad, güey. Y con esa humildad fue la que, de todas maneras, volvieron a venir estos güeyes y los terminaron de matar, güey. No es cierto, güey. No llegaron. De hecho, llegaron y se hicieron compas, güey. De hecho, estos güeyes después le ayudaron para tomar Tenochtitlán, güey. O sea, bueno, Entonces, güey. no los mataron. O sea, no fue una derrota, güey. Eso es lo que voy. No fue así como les ganaron y ya. No, Güey, o sea, es que pues, eso es un tipo de victoria, güey. O sea, de que derrotar a tu enemigo al punto de hacerlo tu aliado porque no le queda de otra. Es un tipo de victoria sobre el enemigo. No porque no le quede otra, sino porque decidió, güey. Sí, decidieron porque no Decidieron- les quedaba de otra, güey. No, porque Porque si no, no los iban a matar. pudieron haberse unido a los mexicas, güey. Pero no lo hicieron porque tenían miedo de esta nueva tecnología. Mira, está bien. No era miedo, pasa nada. güey. Era simplemente inteligencia, güey. De todas maneras, ni tú ni yo hemos estado en guerra, entonces no podríamos saber. Ni hemos estado encargados de ejércitos y todo eso. Y no entonces hemos vivido en esos tiempos. Sí, güey, Aparte. no vivimos en esos tiempos, ¿no? Ok. Pero pues sí. Bueno, el punto, güey. Es que yo tengo razón. Para volver al punto de que le regalan a estas 20 morras hacia a los castellanos, ahí es cuando Malitzin, güey, conoce a Cortés por primera vez, güey. Que es cuando ya el señor Tasco va y les dice es como estas van a ser sus mujeres, pero se da cuenta, güey, que hay un hombre que está al lado de el que está sentado en la silla, güey.
que es como el que está escuchando todo, prácticamente es Cortés. Sí. Y hay un hombre que está a un lado de él, traduciendo, como cada vez que el señor Tascop habla, este señor de pelo corto, muy parecido a al pelo que usaban los mayas, le hablaba al oído al que estaba sentado, güey. Ajá. Que es prácticamente Jerónimo de Aguilar, que es el primer traductor, que era... El señor Tascop hablaba en maya y le decía... pues decía así como, les traigo a estas mujeres, y luego Jerónimo de Aguilar se agachaba, le hablaba a Cortés, y luego Cortés respondía en castellano, y luego Jerónimo de Aguilar le respondía al señor Tascop. Oh, ok. Entonces ahí fue cuando Malitzin se dio cuenta por primera vez como el hombre que viene, o este hombre que todos dicen que es un dios, necesita de ayuda, güey. Que es de este hombre que habla maya, de este idioma que yo conozco. Ok, ok. Pero me estoy equivocando de personajes, o este güey que le traducía a Cortés era como un fraile, un padre, algo así, que había como de Cuba, creo que naufragó hacia Yucatán y aprendió la cultura, algo así. No sé si era fraile, pero sí fue un güey que naufragó, güey. Ya tenía años. Ah, ok. Tenía años en las costas de Yucatán, bueno, por esa zona, güey. Ándale, Por sí, la en zona la maya. península. Y por eso como queda varado y se queda en la zona y empieza a aprender de todos estos idiomas. Entonces, pues bueno, después de conocer Malitzin. En este punto era Malitzin, ¿verdad? Ajá, Malitzin a Cortés, güey, y a Jerónimo Aguilar, pues empieza a haber como esta tregua de lenguajes. Empiezan a traducirse. Y justamente cuando el señor Tascop, que te digo, se hicieron compas, Cortés y este güey se hicieron compas, el Tascop le dice, no, pues mucho del oro que te mandamos junto con estas mujeres viene de Tenochtitlan. Y Cortés dice, pues yo quiero saber más de ese pueblo, le empieza a platicar, la chingada. Se embarcan a ir a Tenochtitlan. Y en el camino, unos pinches espías o guerreros, no eran guerreros como tal, espías, encuentran a Cortés, pero le llegan con regalos. Ajá. Y así como a dárselos. Obviamente los castellanos como los agarran y así como, ay, pues, ¿ustedes qué chingados quieren? Empiezan a explicar. Y Jerónimo Aguilar, que era el traductor de Cortés, pues no entiende, güey. Es como, pues, no sabe el idioma, no entiende qué le están diciendo, güey. Y es cuando Malinali, güey, conociendo el idioma náhuatl y varios idiomas de Incluyendo el reverencia. maya, ¿no? Ajá, incluyendo el maya, incluyendo el tepocachi, güey. ¿Cuál fue el que dije? O sea, que era como el náhuatl de los nobles. Ajá, el de los nobles, el náhuatl de los nobles. Empieza a traducir, güey. Es como, pues, güey, quieren decirte esto, esto y esto. Es cuando Cortés se da cuenta que Malitzin sabía otro idioma que le podía ayudar con los nahuas, que era con los que él iba. Oh, ok, ok. Entonces de ahí la sube prácticamente de puesto, la empieza a tratar diferente a las esclavas, y es cuando muchos españoles le empiezan a llamar Marina. Oh, ok. Y es como, o sea, ¿por qué? Porque ya después de esto, de que la sube de lugar, etcétera, pues las bautizan prácticamente, güey. Bueno, Ya, de ya. hecho, desde que se las da el señor Tascop, Las las bautizan. bautizan y les ponen un nombre, sí, cierto. Sí, pues cuando te bautizan es cuando oficialmente te dan tu nombre, ¿no? Ajá, exacto, ya les dan. Entonces, se las regala el señor Tascop y luego les pone Marina. Y luego ya se van a buscar a Tenochtitlan. Y en el camino se topan a estos güeyes y Marina empieza a traducir en náhuatl, ¿no? Y prácticamente de ahí, pues lo que conocemos de Marina, pues se vuelve realidad hasta cierto punto, güey. O sea, es que, güey, son tantos nombres. A Doña María, ya en este punto, güey, la empiezan a relacionar un chingo con Cortés y con el poder de este invasor que venía. Entonces, se dice, güey, el historiador Antonio Rubial, güey, señala que Malinche se le decía a Cortés. Oh, por Malinche. Malinche. ¿Por qué? Porque significa el que está siempre con Malitzin. A la verga. O sea, incluso a Cortés
O sea, no era que conocieran a Malitzin por Cortés, sino que Cortés era el güey que está al lado de Era Malitzin. Malinche, ajá, exacto. ¿Por qué? Porque Malitzin su figura tomó tanta importancia, güey, que todos los indígenas la veían a ella y no a Cortés. Sabían que Cortés era el que hablaba y todo, pero ella era la que daba el mensaje. Ella era la que hablaba con el Tlatani. Sí, con Ella él. era la que transmitía todo. Entonces, el Malinche. Incluso con a ella te Cortés, hace entender para poder caer en el favor de este otro güey. Y si por algo con ella no te llevas bien y ella quiere, traduce las cosas mal para que te vaya mal, ¿no? Pues es que es un Exactamente. poder gigantesco, güey. O sea, nada más la importancia de saber hablar otros idiomas, güey. Saber comunicar, de ser el puente entre estos y aquellos. Porque muchas veces puedes tomar ese rol y todos hablamos español, por ejemplo, güey. Pero te conviertes en el puente simplemente porque entiendes a esas personas y cómo piensan y entiendes a estas otras personas y cómo piensan, güey. Exacto. O sea, pues, güey, se me hace bien impresionante ver esa historia de esta mujer que nada más estaba sobreviviendo, estaba buscando seguir adelante y por sus conocimientos pues, natos casi, güey, conocimientos que tiene desde pequeña y sus talentos, logró ponerse en una situación bastante importante. No nada más sobrevivir y no nada más salir adelante, sino ponerse en una posición de poder e influencia, güey. Tanto así que le pusieron o sea, Doña Marina, güey. Oh, O sea, no era Marina, era Doña güey. Marina, güey. Es- Porque era alguien importante, güey. Después de la conquista, güey, después de que cae Tenochtitlan y todo esto, que empieza como toda la repartición de tierras, a partir de Cortés, que dice, pues, los señoríos y así va a ser, se va a mantener así. Marina, güey, se fue a Coyoacán. Coyoacán. Cortés le designó como una casa, así como esta va a ser tu casa. Aquí vas a estar y te vas a casar con Julio Jaramillo, güey. Oh, Julio Jaramillo. Ok. Sí, Julio Jaramillo, déjamelo checo. ¿Jamarillo o Juan Jaramillo? Jaramillo. ¿Juan Jamarillo o Jaramillo? Jaramillo. Juan Jaramillo. A Juan Jaramillo le dice, ¿sabes qué? Se van a casar para que a Doña Marina no le vaya a pasar nada porque hay muchos indios que se quieren rebelar y todavía y la creen como una traicionera, entonces la vamos a cuidar. Juan Jaramillo se casa con Doña Marina, güey. Tienen una hija. Y antes de esto, güey. Antes de la hija con Juan Jaramillo, se dice que Marina tuvo un hijo con Cortés, güey. Ándale. Se dice que tuvo un hijo con Cortés y que Cortés en algún punto se lo quitó y se lo llevó a España porque el hijo de un noble como él, pues no podía tener una madre indígena, güey. O india. Bueno, en España, imagino, o sea, ese güey, hay que decir de que este güey era un enviado del rey de España, güey, era de la nobleza, güey. Ajá. Tenía un chingo de títulos y la madre, que en ese momento ya tenía pedos con el rey de España, con Carlos V, también ahí siempre tuvieron sus trences, pero no se podía dar el permiso, por así decirlo, ¿Va? de tener un hijo con una india, güey. Entonces, se lo quita y se lo lleva a Castilla, güey. Y ya después, pues, Marina tiene una hija con Juan Jaramillo, el cual se dice que nunca, pues, estuvo enamorado de ella, güey, que era nada más, pues, por encargo, por así decirlo. Ahí te encargo, Len. Como el Prácticamente, 99.9 de ándale. los matrimonios de esa Ahí te época. encargo, ajá. Y Sí. ya para terminar con la vida de esta... A la de verga, esta vas a mujer, terminar güey. con su vida. Bueno, yo no. Yo no. Los dichos. Marisol Martín del Campo es la que va a terminar. Hay dos teorías de cómo murió Doña Marina, güey. Oye, antes de que hablen cómo murió, ¿en España qué hablan de ella también? ¿O había escritos así como aquí en México? No, o sea, en ese momento, para ese momento, lo más famoso eran las cartas de Cortés, que era lo que le mandaba a Carlos V, güey, de sus expediciones y pidiéndole algunos permisos para expandirse o para ir a explorar. Obviamente el güey cuenta de toda esta ciudad magnífica y de oro, etcétera, etcétera. Pero se menciona muy poco a Marina, güey. O sea, no hay como... Sí, o sea, siempre la trataron como... Pues le ignoran, ¿no? Hasta Ajá, cierto ignorada, exacto, güey. Y hasta, por ejemplo, historiadores de los que muchos se basan, pues la mencionan igual, así como pasajera. No. Como no es importante esta mujer, nada más. Cortés, y todo Cortés se es lo trata importante. alrededor de la verga de Cortés. Pensé que era como Pocahontas. Ay,
Que se fue a vivir allá, le fue muy bien. Pues prácticamente, güey, entonces, guacha, porque ya nos estamos yendo. Ah, sí. Hay dos teorías de cómo muere Marina, güey, o doña Marina, güey. Una se dice que es de viruela, de la segunda etapa de viruela que llegó aquí a América, güey, a Mesoamérica, que fue Bastante la probable. que la mató. Y otra fuente, según Marisol Martín del Campo, güey, en su libro Amor y Conquista, dice que Juan Jaramillo, güey, la asesinó, güey. Ah, cabrón. Se dice, esta persona, Marisol, menciona que Juan Jaramillo la mató un día en la noche, güey, la acuchilló y enterró su cuerpo y la entierra, no le da ni siquiera como el funeral que se le daba a una persona tan importante en ese momento porque no ni Como siquiera doña Marina. porque había españoles que la querían, había indígenas que la querían, o sea, en este momento ya Marina era una figura pública, por así decirlo. Entonces muere, la entierran, no le hacen funeral y hasta ahorita nadie sabe dónde están el cuerpo de doña Marina. No se sabe dónde fue enterrado el cuerpo de doña Marina, güey. Entonces, basado en esta teoría es de que pues Juan Jaramillo la mató como tal y como era encargada de Cortés, güey, nadie podía enterarse de lo que hizo, entonces ¿Y por qué la habrá matado como para quitarle ese poder a porque Cortés? se dice que tenía un amorío con una española, güey. Ah. Y por cuestiones religiosas, pues no podía cometer adulterio. ¡Falocentrismo! ¿Y porque las tortillas le quedaban chiclosas, güey? Entonces, ese güey se emputó, no podía estar casada, no podía engañarla, pero sí podía matarla por poderse bueno. casar con otra mujer. Güey, qué pinche pendejada es esta de que uno de los primeros personajes femeninos importantes de la historia de México terminó con un feminicidio, güey. Cristo Así es, bendito, güey. ¿Acaso es el Así 2022? Esa es la historia de la Malinche, güey. Por eso tan Qué mal chingados, enfundado está este odio o esta reacción a la que malinchista, pues güey, pero güey, o sea, Sí, que no tiene nada de sentido que estés diciendo eso. exactamente, güey. Güey, qué loco, Es güey. que en efecto, Entonces, ya es como pues, un efecto Mandela. se dice que murió aproximadamente a los 27 o 28 años, güey. Ah, no mames. O sea, murió morra, güey. O sea, todo lo que les platiqué ahorita es de Parece los 9 toda una años. vida. De los 9 años a los 27, 28 años logró e hizo todo eso. Malitzin, güey. Malinali, Malitzin, Malinche o Doña Marina, güey. Doña Marina. Y pues prácticamente, pues por eso deja su legado de mestizaje, güey. Güey, entonces... A través de su lengua, su inteligencia y pues sus ganas de sobrevivir prácticamente. Qué cabrón, Te güey. cayó un hombre y órale. Güey, Ajá, pero, pues ya, yo digo de qué se sabe de ti. conclusión, Cortés no tenía la menor idea de con quién dejar encargados las cosas o las personas, güey. Es que a Cortés también se le vino el mundo encima. Muchos dicen, no, Cortés, ese cabrón después de que conquistó Tenochtitlan fue ese güey, toda su pinche vida fue un perseguido político, güey. Sí, no. También, así bien cabrón, después de que cayó Tenochtitlan, a ese güey le fue, yo creo, peor, güey. Sí, güey, y trataron de quitarle mucho poder a ese Y le güey. quitaron un chingo, güey. No querían darle mucho poder haciéndolo virrey precisamente por la importancia de su figura. Entonces lo hicieron gobernador de Oaxaca. No, deja tú, y se los quitaron después. No, o sea, el güey le hizo un desmadre, güey, pero pues ya eso es para otro episodio. Sí, ese es Para el su propio episodio, episodio. es pues para darle honor a Malitzin, güey. Y pues, güey, creo Qué que cabrona. Distinguida políglota de la historia del mundo mesoamericano. sobreviviente, mujer sobreviviente, güey. Claro, güey. Entonces, pues ahí déjenos en los comentarios cualquier cosa que les haya parecido, o cualquier cosa que les gustaría saber, pues ahí déjenos, ahí platíquenos qué piensan ustedes. Síganos en todas nuestras redes sociales, güey. O díganos señor. qué personaje quiere que hablemos. También. Y También. acuérdense de buscarnos en Facebook, en el grupo de Maciosareños. Maciosareño. Maciosareños. Ahí Son estamos. ustedes. Ahí vamos a estar publicando diariamente ahí para tratar de tener un contacto más cercano con ustedes que nos han estado siguiendo. Muchas gracias a todos los suscriptores nuevos. Estamos creciendo. Ahí va la bandita. Ahí va No, y la no bandita. nomás para los lados, pero ahí vamos. Ah, claro, no, hombre. Los burritos, véngase. No, esta cerveza no acaricia, Entonces, pues, vato, por mi parte es todo. Por la mía también. Fue un gusto volver a estar con ustedes. Y pues, Georgie, sin más que decir. Chalos. Ay, perdona. Bueno, nos vemos y nos vemos en el próximo episodio, chavos. Joe. Sí, señor. Sí, yo, nos vemos. Así. Pues, güey.
¿Beso? Ah, no, perdón. Sí, un besito, chido.